Y vamos a la Sagrada Escritura, en Lucas capítulo 1, versículos 35 al 49. Te lo di bien, ¿verdad? 39 al 45. ¿Ves que los años pasan, pesan y pisan? Más pisan. Y dice la palabra del Señor: a los pocos días María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres, y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Padre Dios del cielo, te adoramos, te bendecimos, te agradecemos este día donde reconocemos el lugar de las madres aquí en Puerto Rico, en otros lugares, pero sobre todo en nuestros corazones. Gracias por cada una de ellas, gracias por lo que han significado, lo que significan, el cómo nos han marcado y cómo han puesto tanto de ellas en cada uno de nosotros. Bendícelas grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y siguiendo la línea del sol, si usted a lo mejor no sabe quién es Juana Damascena Díaz Santiago, pues es la madre que nos trajo al mundo a mí y a Minguito, a la cual tenemos tanto de ella en nosotros y vemos sus marcas en nuestros corazones. Este relato me llama mucho la atención y quise reflexionar en este tiempo porque son dos mujeres totalmente en edad extrema. Elizabeth ya estaba en edad avanzada, era estéril, se supone que no concibiera y estaba con 6 meses de preñez. María era jovencitita, se piensa que tenían como 15 años y estaba preñada en sus vientres, cargando a Jesús. Interesante porque son dos mujeres en un mundo de hombres y dos mujeres con una agudeza en su corazón de percibir a Dios, de percibir sus planes, de percibir sus propósitos. Mientras Zacarías, el esposo de Elizabeth, el ángel tuvo que corregirlo tanto que mejor le dijo: cállate la boca y vas a enmudecer hasta que el niño nazca. Mujeres quisieran que Dios les respondiera así, ¿eh? Tener ese don nada más. Señor, dame el don de poner proyectos en el corazón de mi esposo, mi pareja, y cuando esté argumentando mucho que yo solamente diga calla hasta que el proyecto esté hecho. Aleluya, les encantaría, qué bueno que Dios nos las complace. Pero Zacarías hizo esa actuación y el ángel lo reprende de esa manera. En el caso de José, él era un poquito más despierto, bueno, donde más Dios le hablaba era en sueños. Así que no tenía que estar dormido, ¿verdad?, para que Dios le hablara. Pero era interesante porque lo corrigió, le dijo: no la deje, lo que hay en el vientre es de obra del Espíritu Santo. Así que vemos a un Dios tratando con estas dos mujeres, corrigiendo a estos hombres. Pero dentro de ese tratar con estas mujeres descubren dos cosas poderosísimas: que Dios tiene propósitos con ellas, que Dios las ve, que Dios no las descarta, que Dios las tiene en mente, que Dios obra en sus vidas a través de los roles más hermosos y principales que ellas tienen, la maternidad. Pero por encima de eso, que Dios, como trata con ellas, tiene relación con ellas. Es curioso porque ambas se sorprenden, ambas, como nos sorprenderíamos nosotros de darnos cuenta que Dios
además de propósitos con nuestras vidas, quiere relación con nuestras vidas. Quiere conexión, quiere cercanía. Porque los propósitos son importantes, pero más importante es la conexión y la relación con Dios. Y desde ahí entonces estas dos mujeres comienzan a ejercer su rol como madres. Y es interesante este evento porque se encuentran, una vez las dos están en este estado de, no quiero decir embarazo, porque no es embarazoso, es preñez. Y en este estado de preñez, cuando se encuentra lo que hay en el vientre de María, provoca una alegría, un gozo, un sacudirse de emoción en lo que hay en el vientre de Elizabeth. Y Elizabeth se da cuenta, tiene la sensibilidad y dice, este niño acaba de brincar de la alegría cuando yo tu saludo, porque tú en tu vientre cargas al Salvador. Entonces esto ya nos empieza a dar unas pistas hermosas. Yo creo que es importante como madres, y hablo a las madres, velar por nuestros hijos, atender, cuidar a nuestros hijos. Siempre digo que la sobreprotección no protege, la sobreprotección al contrario, no habilita, lo que hace es vulnerabilizar a los niños. Tenemos que darle espacio, tenemos que dejarlos, si se trepan en un palo, déjenlos que se trepen, ore mientras bajan. Señor, guárdalo. ¿Ok? Pero usted no puede estar tratando de controlar todo para que no sufran nada. Ahorita me decía una hermana de la letanía que recibió de su mamá y cómo ella la pasa ahora en herencia a su hija. Y le dice, no tomes dulces de nadie, no le hables a extraños, no pruebes ninguna bebida que nadie que vengan a darte. Ve tú, búscala, cómprala, ábrela. Y la lista es bien larga, ¿no? Dándole esos tips para protección y seguridad. Y es parte de lo que hacemos. Queremos proteger a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras criaturas y las madres más que nunca. Escuché en una ocasión decir que si hay una especie peligrosísima en la selva, no es el león, no, es una hembra que se metan con sus hijos. Esa es la más peligrosa, ¿ok? Porque imagínense, va a entrar en esa dinámica de protección. Pero cuando estamos en este rol de crianza, posiblemente nos vienen muchas cosas a la cabeza y queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Y entonces pensamos en su futuro económico, su futuro académico, pensamos en todas las cosas que necesitan, un buen carrito, porque en este mundo el transporte público no funciona y pues vamos a darle un carrito, pero que no lo deje a pie, que tenga sistema de grúa por si acaso. Entonces estamos pensando todas esas cosas. Pero este texto nos da dos líneas importantes. Ayude a su hijo, ayude a su hija a que descubra sus propósitos en el Señor. Porque nadie es creado al azar, nadie es creado por carambola. Ninguno de ustedes, ni yo, fue creado por Dios y Dios dijo, ups, se me zafó ¿ahora qué hago con él? No, Dios tiene propósitos eternos, mínimos. Amarnos con profundidad. Así que ayude, ve cómo estas dos mujeres aportaron en la vida de estos dos hijos de forma significativa. Y yo quiero que en esta mañana nos atrevamos a mirar a María y a Elizabeth diferentes. Siempre las miramos como las mujeres, a lo mejor nos pensamos la viejita Elizabeth y la muchachita María, que están a cargo ahora de dos criaturas. ¿Qué pueden hacer? No, estas muchachitas tenían que ser guerrilleras, ¿sabe? Porque construyeron un Jesús y un Juan el Bautista. Y estos dos muchachos le decían las cosas, como diría mi santa madre, no tenían pelos en la lengua, soltaban las cosas como les salían. Y decían lo que tenían que decir y señalaban los políticos, los religiosos, el sistema económico, todos los abusos e injusticias sociales que había y sobre todo levantaban la fe y la esperanza entre marginados, entre pobres, entre personas que eran humillados por simplemente ser mujer. Entonces vemos que
Juan lo decapitaron producto de su gesta y a Jesús lo crucificaron. Yo pienso que muchos de los guerrilleros que estos dos tenían salió de estas dos mujeres. De hecho, a José no lo vemos en la crucifixión. Posiblemente José había muerto hacía rato. Así que quien acompañó todo el trayecto de crianza, a lo mejor invisible, a lo mejor allí escondidita y nadie la miraba, acompañó a Jesús, era María. Y tenemos una idea cuando están en las fiestas de Canaán de Galilea y las cosas se están poniendo comprometedoras para el anfitrión, el vino se está acabando y María viene para acá y le dice, mi hijo, tú puedes hacer algo por esta gente que nos calcularon bien, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice, madre, de hecho la palabra que usa es mujer, y a mí me encanta porque yo busqué esa palabra en el original. Y nosotros acá los boricuas cuando usamos mujer lo usamos como para guapetionear contra, ¿verdad? Para mujer, ¿qué tú te crees? Y lo hacemos de lejito porque sabes que eso nos puede costar la vida. Mujer, ¿qué tú te crees? Pero en el texto bíblico cuando dice mujer, la connotación es una de mucha calidez, de mucho cariño, de mucha dulzura. Jesús nunca se dirigió a la mujer de forma atropellada. A veces en los púlpitos hay predicadores que se dirigen así, yo no sé cómo. Señor los reprenda. Jesús siempre se dirigió con mucha delicadeza, así que cuando le dice a ella mujer, se lo está diciendo con cariño, se lo está diciendo con dulzura y le está diciendo todavía no es mi tiempo y tú quieres que yo haga un milagro aquí. De hecho, fue su primer milagro. Así que podemos decir, según el Evangelio de Juan, fue el primer milagro de Jesús. Pues entonces lo forzó a hacer un milagro. Dijo, tú puedes. De hecho, ella no le empezó a discutir, no le empezó a regañar. Ella simplemente miró a los otros y dijo, hagan lo que él diga. Porque implícito estaba, va a hacer lo que ya yo le dije. Entonces nos damos cuenta la influencia que tuvo que ser María en la vida de Jesús, la influencia que tuvo que ser Elizabeth en la vida de Juan el Bautista. Pero estos dos hombres llenos del Espíritu Santo, con un propósito hermoso de salvación y proclamación de salvación, fueron impactadas por estas dos madres que cumplieron su rol para que discernieran su propósito, para animarlos en su propósito, para que se sintieran seguros abrazando ese propósito. Mujer, cuando crías, asegúrate que tus hijos descubran esos hermosos propósitos que Dios tiene, que no es uno solo, pueden ser varios. No es una sola cosa para la que Dios los quiere, pueden ser muchas. Y en medio de todas esas, ayúdalos a descubrir, a despertar esa inquietud, a sentir esa sensibilidad en su corazón de que Dios tiene grandes cosas con ellos. Pero más allá del propósito, es lo que me encanta y es donde quiero llegar. Enséñales a tener una relación con ese Dios que los llama. Que abracen propósito, pero que primeramente abracen al Dios que le da propósito a sus vidas. Que aprendan a abrazar profundamente en sus corazones una relación íntima y profunda con Dios. Que reconozcan a Jesús como Señor de sus vidas y que lo empiecen a ver en el modelo que tú le das. Nunca piense, a veces yo consuelo a los padres que vienen frustrados donde mí porque están batallando con su crianza con los hijos. Yo digo, tranquilo, lo estás haciendo bien, es que no vinieron con un manual y no podemos demandar a la compañía. Pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que lidiar con ellos. Ahora, sobre todo si puedes, modélale una vida en el Señor. Que aprendan a orar porque te ven orando. Que aprendan a reflexionar en la vida porque te ven reflexionando en la vida y en la palabra del Señor. Que aprendan a agudizar su corazón y a ser sensibles a los tratar de Dios porque te ven a ti haciéndolo. Que aprendan a ver el regocijo en tu corazón
el sentirte bienaventurada. Me encanta porque Elizabeth le dice a María, tú eres bienaventurada. La misma palabra que el Señor utiliza para describirse el famoso sermón del monte, que en Lucas es el sermón del llano. Las bienaventuranzas, los principios fundamentales del reino de los cielos. Así que Elizabeth le está diciendo a María, en esta relación de criar a este muchacho, ya tú estás viviendo la alegría, el gozo, la dicha del reino de los cielos. Asegúrate de modelarle a tus hijos que abran sus ojos y se sientan rodeados, abrazados y experimentando el reino de los cielos en su vida. Que se sientan bienaventurados en medio de las luchas, las batallas del diario, que van a tener problemas, sí, mi hermano, mi hermana, que van a tener contratiempos como tú y yo los hemos tenido, pero si aprenden a descubrir el reino de los cielos en su corazón, porque tú se lo modela, porque tú ya lo vives, esos muchachos van a enfrentar cualquier cosa y van a seguir adelante porque están cobijados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta mujer, María y Elizabeth, fueron extraordinarias en la vida de estos dos hombres, Jesús y Juan. Marcaron el reino. Jesús, nuestro Dios, Señor y Salvador. Juan, preparando el camino. ¿Y cuánta humildad se requiere para preparar el camino para que otro se desarrolle y despunte y destaque? A veces queremos para nuestros hijos los primeros lugares, pero no vemos que los propósitos de Dios es el lugar que le toca, pero principalmente en relación, en conexión con el Señor. Por eso Jesús tenía una vida profunda de oración. Por eso Jesús tenía una vida profunda de la Sagrada Escritura. Por eso ya de 12 años se iba con los doctores de la ley a argumentar sobre la verdad del Evangelio. Estas mujeres marcaron su corazón. Quizás los enseñaron a cocinar. Quizás le dieron letanía de qué hacer y qué no hacer, pero por sobre toda esa lista de cosas le enseñaron a amar a Dios sobre todas las cosas, de una manera genuina, profunda. Despertaron su provocar y usted estará pensando, sí, pero con Jesús el Espíritu Santo de Dios se encargaba. Sí, hermano, no se me ponga tan espiritual. Seguro que el Espíritu Santo de Dios estaba, pero grábelo bien y escríbalo bien en su corazón para que ese Espíritu siguiera obrando en la vida de Jesús. La familia, el hogar que lo acogía tenía que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. De lo contrario van a ser tropiezos para que nuestros hijos puedan abrazar una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Asegúrate de estar tú lleno del Espíritu Santo del Señor. Una vez yo escribí algo así en el Facebook y a un amigo mío que estudió conmigo toda la vida me contesta, no, eso no es de todo el mundo, esa parte no. Eso es precisamente el Evangelio. Sí, eso es de todo el mundo. Dios quiere tu vida llena del Espíritu. Dios quiere tu vida llena de su Espíritu. Yo les voy a dar la oportunidad. Bueno, estos también estaban callados, no sé para dónde irme ahora. Dios quiere tu vida llena del Espíritu Santo de Dios, para que seas instrumento de llenar la vida de tus hijos con el Espíritu Santo de Dios, para que puedan abrazar esa experiencia de fe, para que cuando tú y yo no estemos, ellos tengan una absoluta confianza de seguir adelante porque Dios está con ellos, rodeándoles con su reino celestial. Así que, madre, en este día no les voy a tomar mucho tiempo porque ese es mi regalo para ustedes, dejarla ir temprano. Mira, sí. Solo te recuerdo, tus hijos tienen propósito. Más allá de ese propósito, Dios quiere una relación con ellos.
y tú la modelas con tu relación, ellos te ven, ellos aprenden de ti, ellos están siendo marcados por ti. Estemos puestos de pie. Bendito Dios y Padre Celestial, nos humillamos ante tu presencia, abriendo nuestros corazones al propósito tuyo, pero más allá de un propósito, esa relación profunda e íntima que tú quieres con nosotros. Relación que nos impacta tanto y tanto, Señor, que la podemos compartir con los que nos rodean. Ayúdanos, Dios, a sumergirnos todos los días en tu Espíritu. Ayúdanos, Dios, a sumergirnos todos los días en el reino, en tu reino. Y que podamos compartirlo con los de nuestra casa. Y que de igual manera ellos lo puedan abrazar profundamente. En el nombre de Jesús. Amén.